Un saludo de paz para cada uno de ustedes, amigos que están pendientes de este programa Tiempo de Gracia. Hemos estado compartiendo en estos primeros programas acerca del trono de la gracia, el trono de misericordia que está dispuesto para cada uno de nosotros. Y es esa cruz del Calvario, donde está ese trono de gracia antes de que nos presentemos al trono de justicia. También estuvimos conversando y reflexionando, aprendiendo acerca de esa última petición del Padre Nuestro que Jesús nos decía: pidan también, líbranos del mal. ¿Qué es el mal? El maligno, ¿de dónde viene ese deseo de destrucción hacia el hombre? Y pues definitivamente desde esa envidia de Satanás. Y hoy vamos a continuar con un tema precioso y es acerca de qué es el pecado. Así que no cambies, quédate con nosotros en estos minutos que van a ser de gracia. Vamos a iniciar leyendo la frase del día de hoy. Presta muchísima atención y dice de la siguiente manera: el pecado de este siglo es la pérdida del sentido del pecado. El pecado de este siglo es la pérdida del sentido del pecado. Y esto lo decía el Papa Pío XII. Y mira qué tremendo, porque a pesar de que fue hace varios años ya, parece que sigue siendo la verdad de nuestros días y hoy con más fuerza, con más razón, nos han presentado un mundo relativo, en tonos grises, decía un gran sacerdote jesuita, que él pues acuñó el tema de la psicología social y por lo tanto en esta hora nosotros también necesitamos abrir nuestros oídos a esta realidad. No existe un evangelio real que sea relativo. Martín Baró, como lo decía este sacerdote jesuita que acuñó el tema de la psicología social, él decía: nuestros jóvenes hoy en día están recibiendo un mundo en tonos grises, un mundo en el que todo es relativo, que no todo es 100% bueno y no todo es 100% malo. Otras palabras u otras frases que se utilizan hoy día es, por ejemplo, bueno, con que no le haga mal a nadie, aunque él se destruya, a mí no me importa lo que está haciendo él, con que no me afecte a mí, no me importa. Y esto es relativismo. La palabra del Señor nos enseña que sí existe el bien como tal y el mal absoluto, sí lo existe. El bien y el mal, o lo blanco y lo negro, si lo queremos poner acá, pero tonos grises no lo hay, porque el Señor decía en Apocalipsis: ojalá fueras tibio o fueras caliente, pero como eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, dice el Señor. No eres ni frío ni caliente, y eso es ser alguien relativo, alguien indiferente a las cosas, alguien que por no conseguir problemas con sus compañeros, con su familia, pues simplemente no habla, no dice nada. Bueno, me parece que no es tan malo, pero como no es mi vida, no me meto. Pues bien, hoy a medida que vamos a ir reflexionando y leyendo la palabra acerca de qué es el pecado, pues vamos a ir pidiéndole al Espíritu Santo que nos revele esa verdad espiritual. El hecho de que alguien diga que no cree en Jesucristo ni en el infierno, que el infierno no existe, que el cielo tampoco, no significa que eso sea verdad. Sí, y quiero que hoy iniciemos leyendo lo que nos dice la palabra del Señor en el Evangelio de San Juan, en el capítulo número 16 y versículo número 5 en adelante. Pero ahora me voy para estar con el que me ha enviado, y ninguno de ustedes me pregunta dónde voy. Al contrario, se han puesto muy tristes porque les he dicho estas cosas. Pero les digo la verdad: es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el defensor no vendrá para estar con ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré. Cuando Él venga, el Espíritu Santo mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Quién es pecador? El que no cree en mí. ¿Quién es inocente? Yo, porque voy al Padre, y ustedes ya no me verán. ¿Y quién recibe el juicio de Dios? El que gobierna este mundo, que ya ha sido condenado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Acá Jesucristo nos habla claro.
Y él nos explica que el pecador es aquel que no cree en él, ¿sí? ¿Y por qué razón? En San Juan capítulo 8, versículo 32, este versículo tan importantísimo, tan vital, tan conocido, Jesucristo lo dice claramente y lo voy a leer. San Juan capítulo número 8, versículo del 31 en adelante. Jesús les dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes se mantienen fieles a mi palabra, serán de veras mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron: nosotros somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seremos libres? Jesús les dijo: les aseguro que todos los que pecan son esclavos del pecado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos acá que para hablar del pecado, en primer lugar, tenemos que entender que desde el momento en que nosotros libremente, con nuestra inteligencia, nuestro razonamiento, nuestro libre albedrío, rechazamos a Jesús, desde ahí nosotros hemos decidido estar en un estado de oscuridad, en un estado de negación, por decirlo así, negación de la verdad. Dios no nos obliga. Esto es muy claro, ya lo vamos a ver más adelante en unas citas bíblicas, pero recuerda que también toda la vida siempre es de decisiones, toda nuestra vida es de decisiones, desde que nos levantamos, me levanto ahora, espero otros 5 minutos, me baño, no me baño, me pongo esto, no me pongo, hasta decisiones muy importantes. Una de ellas es la de creer en Jesús y aceptarlo. Por eso dice la palabra: y a todo aquel que cree en Jesucristo se le concede el privilegio de llamarse hijo de Dios. Y es por eso que San Juan 3:16, ese versículo de oro, tenemos que guardarlo en nuestro corazón y tomarlo en cuenta. Y dice así, San Juan 3:16, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo de Dios no está condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado por no creer en el Hijo único de Dios. Los que no creen ya han sido condenados, pues como decían cosas malas cuando la luz vino al mundo, prefirieron la oscuridad a la luz. Todos los que hacen lo malo odian la luz y no se acercan a ella para que no se descubra lo que están haciendo. Pero los que viven de acuerdo a la verdad se acercan a la luz para que se vea que todo lo que hacen está de acuerdo a la voluntad de Dios. Leo San Juan 3, versículo 14. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre tiene que ser levantado para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces acá nosotros notamos que cuando hablamos del pecado no es un tema social, no es un tema científico, un tema psicológico, es un tema espiritual. El pecado es un mal espiritual que entró desde esa rebelión de Satanás, desde esa soberbia, esa prepotencia, esa ambición de querer tener el poder, de querer tener el lugar de Dios. Y él, al ver al ser humano, que era una criatura amada por Dios, quiso destruirnos desde ese momento por envidia. Y por eso leemos en Sabiduría que dice: por la envidia de Satanás entró el mal, entró el pecado, y lo sufren los que del diablo son. Entonces vemos acá, Dios no creó el mal para hacer un juego de la vida. Y esto quiero y le pido al Espíritu Santo que me ayude a transmitirlo, que el Señor no es esa imagen que nos han querido mostrar de que es un Dios cruel, que creó al hombre como que fuera un juego y le pone tentaciones y le pone el bien y a ver quién se salva y quién no se salva. No, Dios no es un Dios cruel. Vuelvo a repetir, el mal no existía, la condenación no existía, el mal, de hecho, Adán y Eva no lo conocían hasta que escucharon a la serpiente, solo conocían el bien. Pero ahí es donde entra
el gran poder de Dios, su misericordia para salvar a su criatura amada, que es el ser humano. Por eso San Pablo decía, y cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros, Dios en su infinita misericordia nos salvó por medio de Jesucristo. O sea, el Señor vio que su criatura amada se perdió, su criatura predilecta se extravió, pues no nos dejó ahí abandonados a nuestra suerte, sino que Él también envió una solución, porque el pecado es un mal espiritual y necesitaba una solución espiritual, una solución divina. Y por eso el Señor mandó a su Hijo único, mandó a Jesucristo para que nosotros pudiéramos ser redimidos del pecado. Entonces solo quiero leer Romanos capítulo 5, versículo del 6 en adelante. Pues cuando nosotros éramos incapaces de salvarnos, Cristo a su debido tiempo murió por los pecadores. No es fácil que alguien se deje matar en lugar de otra persona, ni siquiera en lugar de una persona justa, aunque quizás alguien estaría dispuesto a morir por la persona que le haya hecho un gran bien. Pero Dios prueba que nos ama en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces vemos acá, y quiero que quede claro, el pecado es un mal que surgió desde la perdición de Satanás en su corazón y que nos quiso destruir a nosotros, pero Dios envió una solución también, y fue enviar a Jesucristo para que derramara su sangre por nosotros. Ahora, teniendo esto en cuenta y que el pecado es un tema espiritual, algunas definiciones de pecado son las siguientes. Pecado es toda acción o omisión voluntaria a la ley de Dios, es decir, pensar, hacer, desear o decir algo en contra de los mandamientos de la ley de Dios. El pecado es un no deliberado dado al amor redentor de Cristo, y esta negativa lastima a Jesucristo. La Iglesia nos da una definición que también me encanta, y de ahí vamos a aprender muchísimo. Nos dice lo siguiente: el pecado es una falta contra la razón, la verdad, la conciencia recta. Es faltar al amor verdadero para con Dios y para con el prójimo, a causa de un apego perverso a ciertos bienes. Hiere la naturaleza del hombre y atenta contra la solidaridad humana. Ha sido definido como una palabra, un acto o un deseo contrarios a la ley eterna. Esto también está tomado por Meditaciones de San Agustín y de Santo Tomás de Aquino, y es tomado del Catecismo de la Iglesia, numeral 1849. Entonces, tomando en cuenta esto, nosotros vamos a notar algo muy importante. Ya dijimos que el pecado es un tema espiritual, y el padre Jorge Glorin, de feliz memoria, él decía lo siguiente: en sus juicios acerca de valores, el hombre no puede proceder según su personal arbitrio. En lo más profundo de su conciencia descubre el hombre la existencia de una ley que él no se dicta a sí mismo, pero a la cual debe obedecer. Tiene una ley escrita por Dios en su corazón, en cuya obediencia consiste la dignidad humana y por la cual será juzgado personalmente. Acá nosotros encontramos que efectivamente el profeta Jeremías anunció que la palabra de Dios, que la ley de Dios iba a ser grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Es por ello que, a pesar de que nosotros digamos, a mí Dios no me importa, ya vamos a descubrir que hay algo en nuestro interior que nos indica que hay una ley eterna que obedecer. Así que lo vamos a dividir en estas 4 dimensiones que son faltas al pecado. Vamos a iniciar. El pecado se deriva del latín peccatum, que quiere decir transgresión voluntaria de preceptos religiosos, cosa que se aparta de lo recto y lo justo, o que falta a lo que es debido. Entonces aquí está. En primer lugar, el pecado son faltas contra la razón, faltas contra la verdad, faltas contra la conciencia recta y faltas contra el amor. Veamos la primera: faltas contra la razón.
Cada uno de nosotros hemos sido creados como seres pensantes. De hecho, es lo que nos diferencia de los animales y es precisamente la razón, la inteligencia que Dios nos ha dado. Y aquí entonces nosotros vamos a incluir algo que se llama lógica, ¿verdad? El sentido común para actuar y para vivir. Y es tan fácil, por ejemplo, decir, bueno, si yo estoy en un lugar, tomo una billetera que no es mía, la razón, la lógica, el sentido común me indica que no es mío. No necesito que alguien me esté diciendo, si agarra eso, eso es pecado, o eso es malo, es incorrecto. No, porque mi sentido común, por lógica, me indica que no es mío. Podemos poner otro ejemplo tal vez sencillo. Si yo tomo una vela y se la pongo a una persona, la lógica, la razón, mi inteligencia me indica que le voy a hacer daño a esa persona si yo le acerco esa vela. Pues bien, el pecado en su primera dimensión son todas las faltas en contra de la razón. Cuando usted actúa en contra del sentido común, cuando usted actúa en contra de ese razonamiento, en contra de esa inteligencia, de esa capacidad pensante, eso es un pecado. Usted está actuando en contra de esa capacidad de razonamiento, de pensar y de poder actuar conforme a la inteligencia. Así que en Eclesiástico capítulo número 15, voy a leer esta cita rapidísimo para respaldar esta primera dimensión de faltas que se consideran pecado. En Eclesiástico capítulo número 15, del versículo 11 en adelante, nos dice claramente que cada uno de nosotros tenemos esa capacidad pensante de poder decidir lo que vamos a hacer. Y quiero leerlo literalmente y dice de la siguiente manera: no digas es Dios quien me hace pecar, porque Él no necesita lo que detesta, ni tampoco digas Él me hizo caer, porque Él no necesita de gente malvada. El Señor odia lo que es detestable y no se lo envía a quienes le respetan. Dios creó al hombre al principio y le dio libertad de tomar sus decisiones. Si quieres, puedes cumplir lo que Él manda y puedes ser fiel haciendo lo que le gusta. Delante de ti tienes fuego y agua, escoge lo que quieras. Delante de cada uno está la vida y la muerte y cada uno recibirá lo que elija. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Nosotros, por nuestra inteligencia, razonamiento, sentido común, tenemos también libertad de acción. Entonces, todo lo que hagamos en contra de esa inteligencia, razón, lógica, sentido común, es considerado una falta, un pecado. Veamos rápidamente entonces las faltas contra la verdad. Jesucristo dijo claramente: yo soy el camino, la verdad y la vida. San Juan capítulo número 14. Él es la verdad absoluta, San Juan 14, versículo número 6. Jesucristo es la verdad absoluta. Aunque algunas ciencias pues nos digan que no hay nada absoluto, la ciencia de ayer supera a la de ahora y la de mañana superará a la de hoy, pero sí existe una verdad absoluta y es Dios mismo. Y basados en esa verdad absoluta, de ahí pueden sostenerse todas las verdades del universo que existen. Sí, Albert Einstein decía él mismo que no podía haber un universo tan perfecto sin una inteligencia superior que lo haya creado. Y tiene toda la absoluta razón. Así que partiendo de la verdad que Jesucristo, se parten las diferentes verdades. Hoy hay muchísimas corrientes filosóficas que nos quieren engañar. Jesucristo decía en San Mateo 24, tengan cuidado, porque van a venir falsos profetas a confundirlos, incluso se harán pasar por mí y tratarán de engañar incluso a los elegidos. Ahora, descubramos un poquito cuál es la fórmula del engaño. Por eso es que nosotros, antes de escuchar y aceptar algo como un hecho, pues por eso somos seres pensantes, tenemos que evaluar, investigar, ¿verdad? Orar, discernir, eso no es verdad. Señor, guíame a la verdad, porque Jesucristo lo prometió en San Juan 16, que enviaría al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y es por ello que veamos la fórmula del engaño.
el engaño se forma de un 90% de verdad con un 10% de mentira. Esto junto crea un engaño. Por ejemplo, si alguien a sus 18 años llegan sus padres y le dicen, mira, siéntate, queremos dialogar contigo, hay algo importante que queremos decirte. Y es que tú eres adoptado. Tú no fuiste engendrado por ella ni por mí, sino que nosotros te adoptamos. ¿Qué diría usted? He vivido engañado toda mi vida. Y lo diría con justa razón, ¿verdad? Usted ya ha vivido engañado, se hizo la luz, vi ahora la verdad. Pues así trabaja Satanás, pone un poquito de, una gran cantidad de verdad y un poquito de mentira. Por ejemplo, tenemos una botella de agua limpia, dice nuestro fundador, digna de beberse, pero antes de que usted se la beba, alguien le dice, permítame, le voy a echar 2 gotitas de agua de desagüe. ¿Usted se bebería esa agua? Claro que no, yo tampoco. ¿Por qué? Porque está contaminada. Y alguien diría, pero mire, es una gran botella de agua que se va a echar a perder, no me importa, pero ya está contaminada con esas 2 gotitas de agua de desagüe. Pues así es la mentira que empaña la verdad de Dios, que empaña la verdad de la vida, que empaña la verdad de la ciencia. Hoy no podemos nosotros apoyar desde ningún punto de vista el aborto, porque desde el momento en que el espermatozoide fecunda el óvulo, ahí ya hay vida, ahí ya hay vida. No podemos irnos en contra de la verdad, por eso todo acto en contra de la verdad se considera pecado. Y tenemos ya pocos minutos, pero vamos a visualizar rápidamente y a reflexionar las 2 últimas dimensiones de faltas que se consideran por eso pecado, y son las faltas contra la conciencia recta. Ciertamente hay muchas conciencias que no pueden estar bien formadas porque en su hogar no recibieron valores, en su hogar no se les enseñó educación, no se les enseñó respeto, no se les llevó a la iglesia a poder aprender acerca de los valores humanos, ética profesional para convivir, reglas urbanas, qué sé yo. Ciertamente pueden haber personas que no tengan cierta formación en su conciencia, pero todos tenemos conciencia. Y por lo tanto, nosotros acá tenemos también la libre acción, como le decía, Eclesiástico 15 del 11 en adelante. Incluso acá yo les agregaría algo más. Fíjense, la palabra del Señor en Isaías capítulo 30, versículo 21 dice, y si te desvías a la derecha o a la izquierda, oirás una voz detrás de ti que te dirá, por aquí es el camino, vayan por aquí. Jeremías 31:33, esta será la alianza que haré con Israel en aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo el Señor lo afirmo. Ya no será necesario que unos a otros, parientes y amigos, tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Todos tenemos algo llamado conciencia, esa vocecita interna que nos dice, no, no lo hagas, no está bien, te va a ir mal, es incorrecto lo que estás haciendo, detente, todos. Aunque alguien no haya ido a la iglesia, aunque alguien no conozca de Jesucristo, todos tenemos, dice, una voz interior que Dios nos ha puesto, que nos dice por detrás, por aquí es el camino. Y es por eso que todo lo que tú haces a escondidas no está bien. En resumidas cuentas, todo lo que tú haces a escondidas que alguien no me vea, tu conciencia te está diciendo que es destructivo, que está mal, que no, está haciendo daño, que no está bien. Por eso es que cuando alguien ve pornografía, a escondidas, cuando alguien va a buscar algún brujo o algo, a escondidas, que por ahí se vaya ocultando todo. Cuando alguien va a adulterar, a escondidas, que no vean el carro, que a esta hora, que no me descubra, borrar mensajes. Todo lo que usted hace a escondidas, algo de malo tiene. Algo de malo tiene. ¿Por qué? Porque su conciencia, esa vocecita le está diciendo, eso está incorrecto. Entonces, por eso, todo acto, pensamiento, omisión o palabra en contra de la conciencia recta es pecado. Y veamos acá las faltas contra el amor. Es la 4ª dimensión de actos, pensamientos u omisiones o palabras
que se consideran pecados son todas las faltas contra el amor. Jesucristo resumió toda la ley y los profetas. Ya sabemos que un pecado es accionar en contra de la ley de Dios. ¿Pero cuál es la ley de Dios? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. San Mateo 22, 37 al 40. Entonces pensemos rápidamente, ¿qué es amar? Voy a darles una definición para poderlo entender. Amar es desear y hacer el bien al prójimo, aun cuando haya momentos que no lo merezca. La voy a repetir. Amar es desear y hacer el bien al prójimo, aun cuando haya momentos que no lo merezca. ¿Y quién nos dio este ejemplo? Jesucristo mismo, el Padre mismo, sin nosotros merecerlos. Él envió la solución para el pecado y fue enviar a Jesús para que por su sangre fuéramos redimidos. Jesucristo nos da el ejemplo también de desear y hacer el bien aunque alguien no lo merezca y no lo quiera, porque Judas, por más que el Señor le dio pan de su comida, lo llamó amigo, le lavó los pies, no quiso. Pero veamos entonces acá que esto es amar, y todo lo que hace daño a nuestro prójimo, cada vez que nosotros le causamos daño de alguna manera, es pecado. ¿Y por qué a Dios también lo podemos dañar con el pecado? Escúchame bien lo que voy a decir, porque con esto voy a terminar y vamos a orar, por supuesto. El pecado no daña la divinidad de Dios. Tu pecado y el mío no le quitan ni le ponen nada, absolutamente nada a Dios, ¿sí? Pero nuestro pecado sí le hiere su corazón, le hiere. Y esto es tremendo, porque dice acá: el pecado efectivamente no afecta a la naturaleza divina, que es inmutable, pero sí afecta al corazón de Padre, que se ve rechazado por el Hijo a quien Él tanto ama. La palabra de Dios, y la leemos en Oseas capítulo 11, versículo 8, en diferentes versiones bíblicas, dice: mi corazón se conmueve de amor por ti, mi corazón está lleno de amor por ti, mi corazón se trastorna por ti, dice en la versión Dios habla hoy. Y vemos acá también que en Génesis 6:6 dice: el Señor vio que era demasiada la maldad del hombre en la tierra, y que éste siempre estaba pensando en hacer lo malo, y le pesó haber hecho al hombre con mucho dolor. En otra versión, Jerusalén, dice: se indignó en su corazón. En la latinoamericana dice: se afligió en su corazón. Y en la Reina Valera dice: le dolió en su corazón haber creado al hombre por tanta maldad. O sea, el pecado, mi pecado, tu pecado, le duele el corazón de Dios. Por eso San Pablo decía: no contristen al Espíritu Santo. Contristar viene del griego lopa, que quiere decir causar un sufrimiento agudo. Entonces vemos acá que el pecado, en resumidas cuentas, no está en sí en la mera acción, sino en la no aceptación del amor de Dios que te ama. Así que es decisión tuya y mía el aceptar ese amor de Dios. Así que oramos en este momento. Padre, no podemos entender a cabalidad la magnitud y la naturaleza del pecado, pero tú nos has dejado tu palabra para que comprendamos. Y toda acción, pensamiento, deseo u omisión en contra de la verdad, el amor, el razonamiento, la conciencia son pecados. Pero sobre todo, Señor, el rechazarte, el no aceptarte, el no creer en tu Hijo Jesús. Por eso en esta hora, simplemente y humildemente, acercándonos a tu trono de gracia, acercándonos a esa cruz que es ese trono de gracia y misericordia, te pedimos que nos des la gracia, Señor, de la conversión, la gracia de la fe, de creer en ti y aceptar la redención que nos trajo tu Hijo Jesucristo. María Santísima, intercede por nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que gracias por haber estado con nosotros estos minutos. Por favor, no te pierdas el próximo programa de Tiempo de Gracia, que estaremos dando la continuación, y son los frutos del Espíritu Santo. Dios te bendice.